El 25 de noviembre del 2019, miles de mujeres marcharon contra los feminicidios y agresiones en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Algunas, con rabia, destruyeron objetos a su paso. Varias marcharon en silencio, mientras otras eran asesinadas. Y una de ellas fue Abril. Abril Pérez Agaón nació y creció en Monterrey, en el seno de una familia estable y cariñosa. Desde joven fue descrita por quienes la conocieron como una persona positiva, de carácter fuerte y con un espíritu luchador. Fue una mujer trabajadora y profesionalmente preparada. Aunque su carrera no se ha detallado ampliamente en medios, se sabe que Abril fue emprendedora y desarrolló varios proyectos personales. Se dedicaba a la consultoría y tenía experiencia en negocios, lo que la hacía autosuficiente y económicamente estable. Abril se casó con Juan Carlos García, un ejecutivo con una carrera destacada que incluyó altos puestos en empresas de renombre como Amazon México y Grupo Electra. La pareja al inicio proyectaba una imagen de éxito y estabilidad económica. Juntos formaron una familia y tuvieron 3 hijos, a quienes Abril cuidaba con gran dedicación. En el año 2009, Abril experimentó las primeras señales de violencia de parte de su esposo, cuando vivían en Monterrey. Según su hermano, Javier, ella los contactó en ese momento llorando y relató que su esposo la había amenazado y agredido físicamente. Este episodio de violencia surgió a raíz de los celos obsesivos de García, quien sospechaba que Abril tenía un supuesto amante en el gimnasio. Abril y Juan Carlos buscaron terapia de pareja después de este incidente, y los padres de Abril, con una mentalidad más tradicional, la animaron a perdonarlo. Javier mencionó que aunque García se mostraba muy violento, solía pedir disculpas después de cada episodio, lo cual llevó a Abril a darle otra oportunidad. En el 2015, la pareja se mudó a la Ciudad de México después de haber tenido un éxito financiero al vender una empresa. Sin embargo, en septiembre del 2018, Abril habló con sus hermanos, Javier, Víctor y Ana, para anunciarle su decisión de divorciarse. Ella les contó que Juan Carlos había intentado asfixiarla, colocando su mano en su cuello y presionándola hacia atrás. Este incidente marcó un cambio significativo, ya que la violencia psicológica se había convertido en violencia física. Según sus hermanos, Abril quedó muy asustada por la agresión. Para el 4 de enero del 2019, Abril regresó a la Ciudad de México después de pasar las fiestas de Navidad en Monterrey. Según su hermano Javier, ella llevaba 6 meses durmiendo en la habitación de su hija en su casa en Santa Fe. Esa noche, Juan Carlos intentó dormir con ella, pero Abril se negó y él se fue al sofá. A las 4 de la mañana, Abril sintió un golpe fuerte en la cabeza y pensó que había sido causado por un temblor. Sin embargo, al tocarse, se dio cuenta de que sangraba y vio a su esposo con un bate. Él le dio otro golpe, lo que provocó una contusión cerebral grave. Y cuando Abril intentó escapar, él la agarró de los cabellos, la tiró al piso y sacó un cúter con el que intentó cortarle el cuello, pero solo logró cortar cerca de la mandíbula y luego la arrastró al baño. En ese momento, su hijo Juan Carlos, de 15 años, escuchó los gritos de su madre, rompió la puerta del baño y vio a su padre asfixiándola. El joven logró derribarlo y esto permitió que Abril pudiera salir corriendo para pedir ayuda. Después de este incidente, ella tomó la decisión de separarse y finalmente denunció a su esposo por violencia doméstica. El proceso continuó y el 20 de septiembre el agresor fue vinculado a proceso por feminicidio en grado de tentativa y lo remitieron al reclusorio Oriente. Pero un juez llamado Federico Mosco González reclasificó el cargo, pasando de intento de feminicidio a lesiones y violencia familiar. Esto allanó el camino para retirar la prisión preventiva, a pesar de que Abril le expresó al juez que temía por su vida, pero sus declaraciones no fueron tomadas en serio. El juez dijo que como estaba dormida cuando la golpeó, era violencia doméstica y además señaló que el bate era algo para jugar, no un arma. Gracias a esto, el hombre quedó en libertad el 8 de noviembre. Después de separarse de Juan Carlos García, Abril se enfrentó a una dura batalla por la custodia de sus hijos. En sus denuncias explicó que su ex esposo representaba un peligro tanto para ella como para sus hijos, lo cual la motivó a pedir medidas de protección. Sin embargo, a pesar de las múltiples solicitudes de protección, el sistema judicial no respondió de manera adecuada a sus demandas.
A lo largo de este proceso, ella encontró apoyo en su familia y amigos cercanos. Aunque enfrentaba el temor de que su ex esposo intentara hacerle daño nuevamente, continuaba llevando a sus hijos a la escuela y participando en sus actividades. En una conversación con su hermano Javier, ella le reveló su preocupación y le pidió que cuidara de sus hijos si algo le llegaba a suceder, temiendo que García cumpliera con sus amenazas. Abril entonces decidió mudarse a Monterrey, donde vive su familia, en un intento por alejarse del peligro que representaba García, desde donde daba seguimiento al proceso judicial y desde donde tramitó el divorcio. Ella tenía planes de establecerse en Nuevo León, donde ya la habían contratado como consultora y estaba por abrir una asociación para atender a mujeres víctimas de violencia. No obstante, tenía que regresar a la Ciudad de México de manera periódica para las audiencias judiciales relacionadas con el divorcio y la custodia, lo que la dejaba vulnerable en cada visita a la capital. Y es así, como teniendo este contexto, es que vamos al día de los hechos. El 25 de noviembre del 2019, en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Abril Pérez Zagaón, de 46 años, regresaba de una cita con su abogado, en la que se discutía la custodia de sus hijos. Ese día, como cualquier otro, se dirigía hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, acompañada de sus dos hijos de 16 y 14 años y su abogado, sin imaginar que su vida y la de ellos cambiaría para siempre. Ella estaba sentada en el lugar del copiloto y mientras circulaban por las calles, un hombre en una moto alcanzó su ventanilla y disparó directamente a su cabeza, hiriéndola en al menos 2 ocasiones. Las balas entraron una por el cráneo y la otra por la espalda. El ataque fue rápido y violento, y aunque la mujer fue trasladada de inmediato a un hospital cercano, las heridas que sufrió resultaron ser de tal gravedad que a pesar de los esfuerzos, falleció. Su asesinato fue meticulosamente planeado y fue llevado a cabo de manera pública, lo que generó una gran conmoción y furia en la sociedad mexicana. Dado el historial de violencia y amenazas, la familia de Abril inmediatamente señaló a Juan Carlos García como el principal sospechoso. En respuesta a la indignación social, jueces involucrados en la reclasificación de su caso fueron suspendidos por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, que estaba llevando a cabo una investigación sobre lo sucedido. Federico Mosco González ya había estado vinculado a varios casos controvertidos a lo largo de su carrera. En el caso de Abril Pérez, el juez fue quien en primera instancia determinó reclasificar el delito de feminicidio a un homicidio, lo que significaba que el agresor, quien ya había intentado matarla previamente, podía quedar en libertad bajo fianza. Por otro lado, Luis Alejandro Díaz Antonio, quien también fue suspendido, estuvo involucrado en otro incidente similar en septiembre del 2019. Díaz liberó a un hombre acusado de abusar a una mujer, argumentando que la detención no era legal debido a que había inconsistencias en el número de policías que firmaron la captura. Para el 9 de diciembre, un juez emitió una orden de aprehensión contra Juan Carlos García, pero por no cumplir con las medidas cautelares impuestas en su contra. Esto ocurrió después de que Juan Carlos no se presentó a una audiencia, a pesar de haber sido solicitada por él mismo. En esa audiencia, celebrada en el Tribunal Superior de Justicia, el abogado de Juan Carlos presentó una carta donde justificaba su inasistencia, ya que él y su familia habían recibido amenazas de muerte a través de redes sociales tras el feminicidio de Abril. Además, en la carta mencionó que se sentía juzgado públicamente, a pesar de que las personas no conocen toda la verdad de los hechos. Sin embargo, el juez consideró estas excusas insuficientes, ya que había sido requerido en varias ocasiones y no cumplió. Este caso ha provocado una fuerte reacción por parte de la familia de Abril, quienes en una muestra de apoyo y denuncia realizaron una marcha silenciosa en Nuevo León, Monterrey. Mientras tanto, un juez dictó una orden de restricción que prohibía al padre de los hijos de Abril acercarse a ellos, lo que se considera un paso importante para proteger a los menores ante cualquier intento de acercamiento de García. Durante meses se había tratado de dar con su paradero para que enfrentara a la justicia mexicana, pero para el 5 de marzo del 2020, la Fiscalía General de Justicia dijo tener indicios de su paradero. Ese día fueron detenidos los posibles autores materiales del feminicidio. Uno de ellos sería el hombre que disparó contra Abril,
y el otro el conductor de auto que se encontraba custodiando la moto. De acuerdo con las dependencias, ambos detenidos fueron identificados como integrantes de un grupo delictivo liderado por Juan Balta. Se trataba de Rodolfo Daniel Bandera Sandoval y Juan Carlos Rodríguez Ortiz. Para el 29 de octubre del 2020, fueron detenidos otros 2 hombres relacionados con el autor material del feminicidio. Se trataban de Alejandro N., alias El Carnal, y Oscar N., alias El Oso. La fiscalía aclaró que ellos no estuvieron involucrados en el feminicidio como tal, pero que sí tenían una relación con el autor material. 7 meses después, para mayo del 2021, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia informaron la detención de 4 personas acusadas de presuntamente estar involucradas en el feminicidio. Aisha Yalil Castillo, conocido como La Güera, de 50 años de edad, Maybelín Montiel Moreno, de 34 años, Graciela Alicia Flores, de 48 años, y finalmente Amado Vicente Rodríguez García, conocido como El Amado, un presunto narcotraficante y líder de la organización criminal La Unión de Tepito. Todas estas detenciones derivan de los trabajos de investigación para dar con los presuntos responsables. Además, en el comunicado también se aclaró que Juan Carlos Maldonado Amador, quien ya se encontraba en un reclusorio de la Ciudad de México, se le hizo llegar la orden de aprehensión por su presunta participación en el feminicidio. Adicionalmente, la Fiscalía confirmó el refuerzo en la búsqueda de Juan Carlos García, quien es el principal sospechoso, por lo que se emitió una nueva ficha roja de Interpol, actualizando la orden de aprehensión que inicialmente era por tentativa de feminicidio y ahora reclasificada como feminicidio. Posteriormente, uno de los presuntos autores materiales, Rodolfo N., declaró ante un juez que Juan Carlos García fue quien organizó y pagó por el crimen. Rodolfo confesó durante una audiencia intermedia el 7 de junio del 2022, indicando que participó en el asesinato porque necesitaba el dinero. Según su testimonio, la vida de esta mujer costó 180,000 pesos mexicanos, los cuales serían unos $9,000, menos del sueldo de un mes de su marido como director de Amazon en México. Juan Carlos García fue el que contrató una banda de matones para que orquestaran su muerte, poco después de que ella lo denunciara por intentar asesinarla en su casa. Él mencionó que si se producía antes de la siguiente audiencia, cobrarían un monto extra de unos 50,000 pesos. Antes de ser asesinada, Abril Pérez fue espiada y perseguida durante casi un mes por el hombre que finalmente le quitó la vida. El plan original era matarle en Monterrey, donde vivía con sus hijos. Pero tras 2 fracasos, el sitio escogido fue la Ciudad de México. De acuerdo con Rodolfo, fue una mujer la que le comentó que había un trabajo que querían ofrecerle y que habría un pago de 130,000 pesos, 100,000 como sueldo por matar a Abril y 30,000 pesos para que pagara todo lo necesario para hacerlo. La mujer le explicó que ella lo enlazaría telefónicamente con Juan Carlos para que le dieran las instrucciones de cómo encontrar a la víctima, aunque el pago por sus servicios sería realizado por otra persona, ya que en ese momento él estaba preso. Desde prisión, García se hacía llamar el primo, y a través de diversas llamadas con Rodolfo, le encomendó intentar cometer el asesinato en el fraccionamiento donde vivía la víctima, en el gimnasio o en la escuela a la que iban sus hijos. Fue así como la tarde del 25 de noviembre, Rodolfo N. y 2 cómplices rastrearon los movimientos de Abril. Primero vigilaron el consultorio psicológico al que ella asistía con sus hijos y luego verificaron en la fiscalía si había acudido a realizar trámites. Finalmente, la interceptaron cuando circulaba por Río Churubusco en un automóvil Malibu, acompañada por sus hijos y su abogado. Rodolfo narró que se emparejó al vehículo y disparó varias veces contra Abril, asegurándose de no herir a los hijos de la víctima, tal como García le había indicado. Él me dijo: mira, no vayas a disparar como loco porque ahí va mi hijo. Pero si haces las cosas bien y las haces hoy, te voy a dar un bono de 50,000 pesos. Esta culera no puede llegar a la siguiente audiencia, relató Rodolfo. El otro imputado, Juan Carlos Rodríguez, quien trabajaba como taxista, admitió haber recibido 5,000 pesos por acompañarlo, aunque aseguró que desconocía el objetivo final. Finalmente, para mayo del 2023, un tribunal de enjuiciamiento dictó sentencia de 52 años y 6 meses de prisión
en contra de Rodolfo Daniel Banderas y Juan Carlos Rodríguez, autores materiales del feminicidio. En la audiencia realizada en el Reclusorio Oriente, y luego de varias horas en donde se realizó el cierre de alegatos, el juez determinó que ambos eran culpables. Más de un año después, el pasado 21 de septiembre del presente año 2024, fue sentenciado el tercer implicado en el caso. Esta vez se trataba de Amado Vicente Rodríguez, alias El Amado, integrante del grupo delictivo de Juan Balta, quien fue sentenciado a 39 años y 4 meses de prisión por su participación en el feminicidio y por el delito de asociación delictuosa. Además, deberá cubrir la reparación del daño a los familiares de la víctima. En su juicio, la investigación reveló que Juan Carlos García se acercó a Juan Balta cuando ambos se encontraban en el Reclusorio Oriente. De acuerdo con la imputación del Ministerio Público, eran 9 las personas que formaban parte del juicio. Sin embargo, la familia de Abril Pérez solamente acusa a 7, debido a que se desistió de la acusación contra Maybelline Montiel y Graciela Flores, por lo que aún faltarían 4 personas por enfrentar su juicio. Hasta ahora, esta es toda la información que pude recolectar con respecto a este horrible caso. Hasta la fecha, Juan Carlos García sigue prófugo, con una ficha roja de Interpol emitida en su contra, por lo que la familia de Abril y la sociedad continúan exigiendo justicia plena, para que el principal sospechoso rinda cuentas ante la ley. Hasta aquí el caso de hoy. Gracias por acompañarme y recuerden, si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Ya saben, mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos y mantente a salvo.